Gracias por traducir y explicar. ¿Crack? He sido un inversionista macroglobal por más de 50 años y una de las cosas que he aprendido es que las cosas que más me impresionaban no pasaban en mi tiempo, pasaron mucho tiempo atrás. Aprendí eso en 1971, cuando trabajaba en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York y en los Estados Unidos. El 15 de agosto, el presidente Nixon apareció en la televisión y le dijo al resto del mundo: el oro en el que se supone que los dólares deben convertirse, no lo conseguirás. Y hubo una devaluación. Trabajé en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York y pensé que iba a bajar mucho y subió mucho. Y descubrí que lo mismo pasó en marzo de 1933 con Roosevelt haciendo lo mismo. Y eso me enseñó que la historia se repite, pero no necesariamente en nuestra vida. Así que 3 cosas están sucediendo en nuestras vidas que nunca ocurrieron antes. Y vi eso hace unos años cuando comencé a necesitar hacer ese estudio. Y esas 3 cosas son la cantidad de creación de deuda y la impresión de dinero. Monetizar esa deuda, lo cual está teniendo efectos en la inflación, en el valor del dinero, en muchas cosas. El segundo es la cantidad de conflicto interno que estamos teniendo. Y el tercero es el surgimiento de una gran potencia para desafiar a la gran potencia existente y al orden mundial actual. En otras palabras, el ascenso de China, 1945, creamos el orden mundial existente. Estamos en eso y está siendo desafiado. Así que eso fue lo que me llevó a estudiar esas cosas. Para hacer eso, tuve que estudiar los últimos 500 años de historia, porque estos son ciclos grandes. Pensar en el ascenso y la caída de una moneda de reserva y sus imperios. He visto señales alarmantes en la economía global. Lo que viene no es solo una recesión. Es algo mucho peor. La historia nos ha enseñado que hay patrones que se repiten, pero no necesariamente en nuestra vida. Ahora, estamos viviendo 3 grandes cambios que nunca habíamos visto antes, y si no los entendemos, podríamos estar entrando en la tormenta perfecta. Recientemente, Ray Dalio, uno de los inversores macroeconómicos más influyentes del mundo, explicó cómo la historia económica nos da pistas claras sobre lo que se avecina. Recordó el colapso del patrón oro en 1971 y cómo decisiones similares en el pasado han llevado a crisis monumentales. Ahora hay 3 fuerzas que están transformando el mundo: la creación masiva de deuda, la creciente polarización interna en países clave y el ascenso de China como superpotencia desafiante. Estos cambios no solo impactarán la economía, sino la estructura misma del orden global. Asegúrate de quedarte hasta el final del video, donde Dalio explica por qué estamos al borde de un ciclo económico que históricamente ha terminado en crisis masivas. Entender este patrón puede marcar la diferencia entre proteger tu patrimonio o perderlo todo. Adicionalmente, querido tokenizado, hacemos esto para compartir abundancia y empoderar a la comunidad cripto hispanohablante. Si lo disfrutas, suscríbete y dale like al video. Es gratis y siempre puedes cambiar de opinión. Ahora veamos la entrevista donde Ray Dalio describe cómo los ciclos económicos están entrando en una fase crítica y lo que podemos esperar en los próximos años. Estamos entrando en un entorno con esta gran creación de deuda e impresión de dinero que es muy similar a pasar de los años 1960 a los 1970. ¿Sabes? Lo que sucede es que las personas se acostumbran a un entorno. Hay un paradigma, y un paradigma es una especie de mentalidad. Y si lo miras, a menudo duran alrededor de una década. Los 70s fue una década inflacionaria. Los años 80 fueron una década desinflacionaria. Y comienzan con sorpresas porque las décadas son más opuestas que similares a la década anterior. Entonces, por ejemplo, estamos entrando en la mecánica de crear mucho dinero y deuda. Y eso se va a devaluar y va a producir inflación, pero no hay una comprensión de la inflación. Así que hay una mentalidad para que la gente piensa, bueno, lo que es seguro es mantener mi dinero en efectivo porque no sube ni baja y es seguro. Y aún no han aprendido que no es seguro porque pierdes poder adquisitivo. Y entonces, si la tasa de inflación es del 7% y tienes un retorno 0, acabas de perder el 7% de poder adquisitivo. Así que al ayudar a las personas a entender esas cosas, cómo han cambiado los entornos y las relaciones de causa y efecto y dónde estamos en medio de eso, ha sido muy útil. ¿Qué hace que un país sea saludable y exitoso? Una de las cosas que hice fue usar mediciones para que puedas medir estas cosas. Con buena calidad, civismo entre todos. Educación. La educación es un indicador principal de todo. Si se pone la educación y el civismo y trabajar juntos y no tener conflicto,
Ese periodo suele ser después de la guerra. Es un periodo de paz y prosperidad también, porque hay un poder dominante. Nadie quiere luchar contra el poder dominante. Y también las guerras son grandes igualadoras, reducen las brechas de riqueza, eliminan las deudas, y así sucesivamente. Y así hay un ciclo de ese tipo de mejora. Pero naturalmente, a medida que las cosas mejoran y los estándares de vida aumentan, las brechas de riqueza se amplían y también aumentan las deudas. Y es bastante cierto para los países que tienen monedas de reserva porque se les permite pedir prestado del resto del mundo, ya que el resto del mundo quiere ahorrar en esa moneda. Y así, muy a menudo, ese ciclo produce mucho más deuda y mayores brechas de riqueza. También produce gran inventiva, pero también entra una nueva generación que no ha pasado por guerra, que quizás pueda volverse un poco más decadente y no invertir en infraestructura y educación y en los fundamentos que hacen que las cosas sean saludables. Y como resultado, tienes brechas de riqueza más grandes y te enojas y tienes más deuda. Y así, un conjunto clásico de ingredientes es ese nivel de endeudamiento y luego perder los fundamentos. Y por supuesto lo que sucede es que otros competidores se levantan, así que otros países después de la guerra, Alemania, Japón, se recuperan. China y otros países se recuperan y se convierten en competidores viables en eso. Dalio explica que estamos en una nueva era económica, donde la impresión masiva de dinero y la acumulación de deuda han alterado las reglas del juego. Nos enfrentamos a una situación similar a la década de los 70, cuando la inflación descontrolada cambió la forma en la que la gente percibía el valor del dinero. La gente cree que mantener dinero en efectivo es seguro, pero en realidad están perdiendo poder adquisitivo constantemente. Además, con la polarización política extrema y el resurgimiento de conflictos económicos globales, estamos viendo señales claras de un cambio de orden mundial. Ahora veamos donde Dalio expone lo que ocurre cuando una economía no puede sostener su nivel de deuda y se enfrenta a una inevitable reestructuración económica. Y así todos estamos conectados y eso nos coloca en esa posición. La historia ha mostrado de manera interesante que las conexiones no minimizaron las posibilidades de guerra. De hecho, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, para minimizar las posibilidades de guerras, que en ese entonces eran dirigidas por la realeza, se casaron entre ellos. Y no había nada más cercano que casarse entre ellos. Y sin embargo, entraron en la Primera Guerra Mundial. Y así sucesivamente. Y eso crea una dinámica. Significa que hay menos lugares seguros en esta guerra mundial. Así que creo que es muy importante que no entremos en una guerra. Y está medido en las estadísticas y los gráficos que se muestran en mi libro. Hay la mayor polaridad política desde 1900. Y hay una verdadera duda sobre si en la próxima elección cualquiera de los lados aceptará perder. Hay una pregunta sobre la aceptación de las reglas. Hay una mudanza a diferentes estados, no solo por razones fiscales, sino por diferencias de valores, grandes diferencias. Y hay muchas más luchas entre los ricos y los pobres. Y hay grandes diferencias más grandes. Se vuelve cada vez más intenso hasta que hay una guerra. Estamos en las primeras etapas de un tipo de guerra civil. ¿Sabes? Eso es lo que sucede. Y por supuesto, una vez cruzas una línea, entonces hay una pelea. Cuando las causas que la gente apoya son más importantes para ellos que el sistema está en peligro. Y eso es lo que tenemos. Una economía no es algo complicado, solo tiene muchas partes en movimiento. Pero lo básico es que hay una transacción. Y esa transacción significa que alguien hace una compra. Hacen una compra de un bien, un servicio o un activo financiero. Esa deuda es una obligación de entregar dinero. Así que hay una transacción básica. Hay gasto, en otras palabras, la cantidad total de dinero y crédito gastado en un bien o servicio. Y luego está el artículo que estás comprando, una acción, un bono, un coche, un bushel de trigo. Está esa transacción. La demanda se mide mejor en términos de gasto. Sí, creo que en la economía tradicional es un error medirlo en términos de la cantidad de bienes. Lo que se entrega en una compra es dinero o crédito. Lo que atravesamos es un ciclo. Atravesamos un ciclo de crédito. El crédito puede ser creado, no se crea a través de la velocidad como comúnmente se cree. Puede ser creado de la nada. Si entro en una tienda o hago que alguien pinte mi casa y digo, te voy a pagar después, he creado crédito, eso contará en el PIB. Será un artículo de producción.
Entonces, lo que tenemos es un ciclo de crédito. Si no hay mucha deuda, si no tienes mucha deuda, entonces tienes la capacidad de pedir dinero prestado. Digamos que ganas $100,000 al año y no tienes ninguna deuda. Entonces puedes pedir prestados $10,000 al año. Por lo tanto, puedes gastar $110,000. Tu gasto de $110,000 es el ingreso de otra persona de $110,000. Así que tiene un efecto positivo y pasas por un ciclo. Y a través de ese ciclo gastas $110,000. Ellos ganan $110,000. Y el ciclo se vuelve autorreforzante. A través de ese ciclo, la deuda sube más rápido que el ingreso. La deuda aumenta más rápido que los ingresos. La deuda no puede aumentar más rápido que los ingresos para siempre. Así que a medida que la deuda aumenta más rápido que los ingresos, tienes un ciclo de deuda. ¿Qué lo hace detenerse? Bueno, tradicionalmente, al bajar las tasas de interés, eso tiene 3 efectos positivos. Si las tasas de interés son demasiado altas, entonces bajas las tasas de interés. Reducir las tasas de interés tiene el efecto de facilitar el servicio de la deuda. Tiene el efecto de hacer que los artículos sean más baratos de comprar a crédito porque los pagos mensuales son menores. Tiene el efecto de valor presente en los activos. Entonces, si bajas las tasas de interés y tienes algo que tiene un flujo de caja, digamos una propiedad inmobiliaria o algo, y así, cuando llegas a una situación en la que no puedes bajar las tasas de interés más, digamos que llegas a 0, esa parte del ciclo termina. Entonces pasas a un desapalancamiento. Desapalancamiento significa que ya no puedes aumentar la deuda en relación con los ingresos. Cuando no puedes incrementar la deuda en relación con los ingresos, el ciclo empieza a funcionar al revés. Dalio explica que cuando la deuda crece más rápido que los ingresos, eventualmente el sistema colapsa. En la historia, esto ha llevado a periodos de desapalancamiento doloroso, donde los gobiernos se ven obligados a imprimir dinero, reestructurar deudas o incluso provocar crisis financieras para resetear el sistema. Estamos viendo señales similares en la economía actual, donde el endeudamiento ha alcanzado niveles insostenibles y las tasas de interés ya no pueden seguir bajando. En este punto, la única salida suele ser la impresión masiva de dinero, lo que lleva a devaluaciones monetarias y pérdida de confianza en las instituciones financieras. ¿Crees que estamos al borde de una nueva crisis global? Déjame tu opinión en los comentarios. Si disfrutaste este video, asegúrate de darle like y suscribirte para más contenido sobre cripto y finanzas de vanguardia. Hacemos esto para compartir abundancia y empoderar a la comunidad cripto hispanohablante. Si conoces a algún tokenizado, por favor, envíale el video. Gracias por ver Activos Tokenizados.